Hola, buenos días a todos. Aquí en casa queremos mandar un abrazo a los hermanos que estáis pasando por el virus. Hay algunos que lo están pasando y con su dificultad, su cansancio, el tiempo que se alarga, y quizá otros que también por otras enfermedades están pasando un mal momento, ¿no? Ya sabéis que es un momento difícil de la pandemia, que estamos otra vez arriba de contagios, quiero decir. Así que es bueno que intentemos guardar las medidas que se nos piden y estar orando y teniendo cuidado. Y teniendo cuidado unos de otros también. Vamos a continuar con el texto que nos toca, que está en Santiago 4:11. Lo podéis buscar si queréis en vuestras Biblias. Antes de leer ese texto, si quieres lo puedes quitar un momento para introducir. La semana pasada, sí, a modo de introducción, ¿no? Por conectar con la semana pasada, acabamos la reflexión, el mensaje, pues con unos mandamientos que eran la solución al problema de infidelidad espiritual al que Santiago estaba aludiendo, ¿no? En relación a estos creyentes que recibieron la carta. Esos mandatos, que son la solución, se encuentran entre los versículos 7 y 10 del texto que leímos la semana pasada. Se encuentran entre el someteos pues a Dios, con el que empieza el versículo 7, y el humillaos delante del Señor, con el que empieza el versículo 10. Y en medio hay otra serie de recomendaciones. Y estas dos palabras que se encuentran al principio y al final, someteos a Dios, humillaos delante del Señor, vimos también que eran contrarias, palabras contrarias a otro tipo de actitud diferente, como la soberbia. De este tema también hablamos, ¿no? Dijimos que Dios resiste a las personas soberbias. Y bueno, yo no sé si todos los que teníamos que humillarnos la semana pasada lo hemos hecho. Teníamos una oportunidad de acercarnos a Dios, de someternos a Él, de humillarnos para resolver lo que tuviéramos que resolver. Si no lo hicimos, pues hoy tenemos otra oportunidad y veréis por qué. Si no lo hicimos, seguimos entonces con una actitud de soberbia delante de Dios. Y hoy, lo que toca para hoy, pues justamente son al menos dos ejemplos, son 3 puntos, pero 2 de ellos son ejemplos de soberbia, ¿no? Y yo pensaba, ya podíamos haber acabado este temita la semana pasada, que acabó bien, ¿no? Porque el final era humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y digo, bueno, pues muy bien, ¿no? Ya hemos acabado. Pero no hemos acabado. Es como si el Señor pues supiera que aún necesitamos reflexionar más sobre nuestra actitud con Él y nuestra actitud con los hermanos. En relación a la soberbia, vamos a ver pues 2 ejemplos al menos de soberbia que podemos tener nosotros como cristianos, ¿eh? Pues fijaos que todo el tiempo estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de personas que no creen. Estamos hablando de cristianos que podemos haber desarrollado una actitud de soberbia delante de Dios, ¿vale? Y hay 2 ejemplos. Primer ejemplo, ahora sí que puedes poner, Joel, el texto. Lo encontramos en los versículos del 11 al 12, que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Veis que Santiago es cañero, ¿no? Aquí hay otra exhortación, otra corrección. Dice, no murmuréis los unos de los otros. Este es el mandamiento, ¿no? Que no hablemos mal, como dicen otras versiones, los unos de los otros. La palabra griega para murmurar es katalaleo, katalaleo. Kata, que significa contra, y laleo, hablar. Lo cual significa, pues, hablar en contra de un hermano, ¿no? Y creo que queda claro el mandato. No podemos hablar en contra de un hermano con otro hermano. No se puede, ¿no? Y no nos sorprende esta corrección de hoy. No nos sorprende porque ya la semana pasada empezamos con aquella pregunta de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No? Entonces tampoco es una sorpresa que hoy le siga diciendo sobre el mismo tema y tampoco habléis mal los unos de los otros. Pues si en un sitio hay conflictos o hay guerra, pues entonces también se entiende que está la posibilidad de hablar mal, ¿no? En el capítulo 3, acordaos, habíamos visto que algunos, yo quiero pensar que pues algunos, ¿no?, se estaban dejando llevar por los celos amargos. Esto se mencionó en el capítulo 3. O por la ambición personal, o por la rivalidad. Y bueno, en ese contexto, pues es normal, aunque esté mal, que se hable más de la cuenta. Y de hecho, el capítulo 3, justamente Santiago hablaba largo y tendido sobre el peligro de lo que decimos. El peligro de la lengua, la capacidad de destrucción que tiene lo que decimos. Y la murmuración, pues es más de lo mismo, ¿no? Incluso encontramos en aquel capítulo que habla, capítulo 2, que habla de que a los que dirigía la carta Santiago hacían distinción en la congregación, trataban mejor a los ricos que a los pobres, ¿os acordáis de esto? No hagáis acepción de personas. En relación a esto, dice Santiago, en el versículo 4 del 2, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿No? Atención a la palabra juez, que tiene que ver con nuestro texto de hoy. Pero ya lo mencionaba Santiago en el capítulo 2, cuando habla de que en aquella congregación pues la gente trataba de una manera especial a los que estaban mejor posicionados y trataban peor a los que no. Y esto es porque juzgan, lo dice ahí, venís a ser jueces. Porque seguramente pues, pensaban, bueno, este es pobre porque se lo merece, este es pobre porque no ha hecho las cosas bien, este es pobre porque ha pecado y entonces tiene un castigo. La gente podía estar juzgando el porqué de la pobreza y entonces tratándolo peor, ¿no? Es lo que entendemos que estaba pasando. Por lo tanto, hay una exhortación clara hoy a no hablar mal de nadie con otro. Ni en las redes sociales. Habría que añadir, Santiago no sabía que iban a haber redes sociales, pero es curioso que a veces podemos utilizar no solo la lengua, sino las redes sociales para ir soltando regalitos, indirectas. Incluso yo he visto a veces con versículos. Pues alguien que esté en medio de un conflicto o pasándolo mal y de repente tú lo sabes eso, ¿no? Igual estoy juzgando, también puede ser, y me estoy equivocando, pero da la impresión de que a veces cuando uno está en un conflicto y usa redes sociales puede soltar un versiculito que ya juzgarás, Señor, todas las cosas, ¿no? Como dándole un mensaje al otro y de paso se entera todo el mundo. Bueno, ojo con la lengua y con las redes sociales. Si somos sinceros en este asunto, si somos sinceros, veremos que esta costumbre mala de hablar mal de otro es algo muy común. Ya lo era en aquel entonces y no ha dejado de serlo. En tu trabajo siempre se puede criticar al jefe, siempre. Y los trabajadores se ponen allí a ponerlo verde.
O se pone verde a un compañero, se critica al compañero, normalmente cuando no está presente. Se le critica. O en el colegio, en la universidad, tal profe, no sé qué, un compañero o un vecino, o en la familia incluso. Podemos hablar mal de nuestra esposa a alguien, de nuestro esposo. O sea, es una costumbre, una mala costumbre, demasiado arraigada y que quizá, al serlo, uno le quita importancia. Puede ser, porque como todo el mundo lo hace, ¿no? Pues mira, no es tan grave, ¿no? Incluso puede ocurrirnos aquí en la iglesia, como era el caso en ese entonces. Podemos tener un problema con un responsable de la iglesia, de un ministerio, y entonces hablar con otro hermano de que hay que ver, ¿no? Porque han decidido esto, no sé qué, y lo criticas, ¿no? Murmuras, pecas. Si no es con un responsable, pues con un hermano cualquiera, alguien que te ha hecho daño, alguien que te está haciendo sufrir, alguien que no te cae bien, alguien que no te gusta cómo se peina, yo qué sé. O sea, hay tantas cosas que nos llevan a tener algo que decir, ¿sabes? Y rápidamente podemos ir a alguien a decir lo que sea, ¿no? Y eso, lo que está claro es que es pecado, que puede hacer mucho daño, y lo hace, y de hecho ha dividido iglesias, la murmuración. Lo que vemos aquí con Santiago, en este texto que hemos leído, es que él nos plantea por lo menos 2 razones para no murmurar. ¿De acuerdo? Plantea 2 razones. Lo vemos en el versículo 11, cuando dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esto es el mandato principal. Pero fíjate cómo luego añade, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y luego al acabar dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? O sea, la palabra juzgar, ¿vale? Y es que al tema de la murmuración se le añade lo que probablemente es su causa, en este caso, que es juzgar. Juzgar también es pecado y la madre de la murmuración. Y está conectado. Lo normal es que tú piensas, este tío seguro que está diciendo esto por esto, ¿no? Estás pensando ahí, ¿no? Dice un refrán español, ¿no? Piensa mal y acertarás. Y lo obedecemos. Entonces tú te pones a pensar que este ha dicho esto o ha hecho esto por aquello, por lo otro. Tú lo estás pensando, lo estás decidiendo, lo juzgas, ya condenas y luego hablas. Ese es el orden normal, de las cosas. Puede ser que juzguemos y no hablemos también. Igual somos más prudentitos, y juzgamos por dentro, decimos, este tío, pero no lo dices a nadie. Bueno, mejor. Pero las 2 cosas están mal. Juzgar y murmurar o criticar, ¿no? Jesús dijo en Mateo 7, si quieres ponerlo, Mateo 7, él lo dijo en relación a este. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja, o la falta, el error, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga, o el faltazo, o el errorrazo, que está en tu propio ojo? ¿No? ¿Te acordáis de estas palabras de Jesús? No juzguéis, también. Jesús también lo dice. Lo dice Santiago, lo dice Jesús. Hay otro texto, otro versículo, en el que Jesús, porque es otro contexto diferente, en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿no? Aquí pareciera que Jesús como si estuviera contradiciendo, ¿no?, con lo de Mateo 7, que dice no juzguéis. Aquí dice que no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Y Santiago también se alinea con las palabras del Sermón del Monte para decir que juzgar no podemos hacerlo, ¿vale? Para que es cierto que en la vida juzgamos cosas, al final tenemos que valorar y decidir, pero lo que está claro es que no podemos hacerlo según las apariencias. Y hemos de razonar esto que acaba de decir Jesús, porque ¿cuántas veces hemos juzgado a alguien y nos hemos equivocado? ¿No te ha pasado nunca? ¿Que te has dado cuenta, si eres sincero? ¿No te ha pasado? Con quien sea, hasta con tu esposa, con un hijo, con un compañero, con tu novia, da igual. O sea, a veces tú decides que esto lo que ha hecho ha sido esto y te has equivocado.
O has pensado que lo ha hecho por ese motivo que tú piensas y no era ese el motivo, era otro. Y luego a lo mejor hablando se aclara, ¿no? Entonces, ¿por qué esa tendencia a juzgar si está claro que nos equivocamos mucho? Porque no sabemos todas las cosas. A veces incluso un hecho, algo que alguien diga, a ver, normalmente si se ve, pues se ve y lo que es. Pero ¿cuántas veces algo que uno pensaba que había sido así no era así? Porque se te escapan otros matices. ¿O cuántas veces has pensado que alguien ha hecho una cosa por una motivación mala, normalmente piensas mal, y te has equivocado? Entonces, hombre, Jesús dice, no juzguéis por las apariencias, por lo que aparentemente... O sea, no seamos rápidos en juzgar. El que juzga algo, porque le toca hacerlo, tiene que hacerlo con conocimiento. Hay una cosa que puede pasar también, que nos puede pasar en la familia, sobre todo con los hijos, con tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, tu amigo, los más cercanos, o en la iglesia, porque nos conocemos mucho. Ya nos conocemos. En la iglesia, pues sabemos que tal joven, o yo en su día, o quien fuera, pues tuvo una época mala y mentía por un tubo, o que era un gamberro, o que era no sé qué. ¿Y sabes qué nos pasa? Que etiquetamos, ¿no? Ponemos una etiqueta. Este era un mentiroso. Este es un tal, ¿no? Somos muy rápidos para etiquetar. Es que nos conocemos, ¿eh? Aquí todos tendríamos un calificativo, te lo aseguro. El Santi es un tal. La Loida es no sé qué. Y como nos conocemos, podríamos decir un defecto. Podríamos decir de cada uno, de mí, de ti, de cualquiera. Y entonces lo que pasa es que como ya tenemos la etiqueta puesta, cuando ocurre algo, ya juzgamos que eso es más de lo mismo. Ya decidimos que eso es que me está mintiendo otra vez. Igual no, igual ha cambiado, igual esta vez no, igual este es otro momento, es otro tema. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, que hay mucha facilidad para etiquetar, para juzgar, para decidir lo malo que hacen los demás. Y luego para hablarlo con otro. Ahora, hay una alternativa, porque está claro que la vida, pues, por ejemplo, si tu jefe te comete una injusticia contigo, debe haber una alternativa a criticarlo o juzgarlo o condenarlo y ponerlo verde por todos lados. ¿Hay una alternativa? ¿Sí o no? Sí tiene que haberla, ¿no? No es que te tengas que estar callado y no hacer nada. En el capítulo 2 se nos hablaba de algo que Santiago dice, lo califica como la ley real, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley sobre la que se ha de regir todas las relaciones que tenemos entre nosotros, en el trabajo, es amar. O sea, tu jefe que te maltrata, ámalo. Esa es tu alternativa. Amarlo. Al hermano que te ha hecho daño, pues amarlo. A tu madre o tu padre que se han equivocado, no sé qué, ¿no? Amarlo. ¿Qué significa amar en ese caso? Es orar por ese asunto, tranquilamente. Pues orar al Señor para pedirle por ese asunto, esperarte, no dejarte llevar por las prisas, ni por la ansiedad, ni por la mala leche. Es orar, ponerlo delante del Señor. Si hace falta, pues es hablar con esa persona, con la intención de entender, oye, ¿por qué dijiste esto? ¿No? Para comprender, porque te falta información, igual lo dijo porque tal, no sé, era un mal día. Es acercarte con otra actitud diferente que no es la de ni juzgar ni murmurar. Entonces, hay alternativa en la iglesia, en la casa, en todas partes. Es hacerlo así. Es ayudar a corregir también, porque si alguien está haciendo algo mal hecho y al final es verdad que está haciendo algo mal hecho, pues le quieres ayudar para corregir. Fijaos cómo acaba la carta de Santiago, el último versículo de la carta. No sé si alguien lo sabe. Es curioso cómo termina la carta de Santiago. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así termina la carta.
Está diciendo que, claro que hay algo que hacer cuando alguien se equivoca o pensamos que se equivoca y finalmente es verdad que se está equivocando. Es ayudarle a volver, ayudarle a volver. No es ponerlo verde con otro, ni criticarlo, ni condenarlo, es ayudarle a volver. Hablar de manera que le ayudas a volver. El tono importa, la manera importa, el momento importa, si está bañado de oración importa. Es ayudarle a volver porque dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fijaos este concepto de cubrir multitud de pecados, que supongo que habrá que analizarlo a quien le toque, es lo contrario de escampar los pecados, que es lo que es la murmuración. O sea, el cubrir, ¿no? El que esos pecados queden cubiertos, queden perdonados, queden tratados correctamente, es lo contrario de escamparlos, de hacer que los defectos y errores de los demás corran. Oye, ¿te has enterado que tal? No. El cristiano lo que hace es lo contrario, es tratarlo muy prudentemente, con la persona que tiene que tratarlo, en oración. Hombre, si es un problema muy gordo, pues al final buscarás consejo, ¿no? Pero de entrada no, de entrada, como dice Mateo, hablas con tu hermano a solas y ya en esa conversación igual ya está, ya se ha resuelto. Curioso que diablo, ¿sabéis lo que significa? Acusador. Otros dicen también calumniador o difamador, ¿no? El nombre de diablo. Entonces el cristiano no puede entrar en ese juego con sus propios hermanos. Y si en algún caso no se puede hablar, pues al final tienes que dejar en manos del Señor lo que sea que haya pasado. Mira, no nos ponemos de acuerdo, no me atrevo a hablar, ¿no? Bueno, puede que sea así la cosa, pero lo dejo en manos del Señor, no me voy a vengar, no voy a hacer pataletas, no, lo dejo en manos del que ha de juzgar todas las cosas. ¿Vale? El último, este es uno de los argumentos de Santiago, que dice, cuando dice que no debemos de murmurar porque también juzgamos y las dos cosas están mal. Pero luego añade otro argumento, que es el que está en el 12, en el 4.12, cuando dice, bueno, empieza en el 11, porque dice una cosa que yo no la he entendido muy bien aún, pero que luego lo que siga sí se entiende. Y es que el que murmura de un hermano o juzga a un hermano, dice Santiago que juzga y murmura de la ley. Es lo que dice Santiago. Lo que yo sí que he entendido es que cuando uno juzga y murmura de un hermano, está haciendo una cosa, que es lo siguiente. No está manteniéndose en la posición de aquel que tiene que obedecer la ley. Es decir, tú y yo, todos, estamos en una posición que es, ante la ley, obedecerla. Esa es nuestra posición. Pero lo que dice Santiago es que si empezamos a juzgar al hermano y a criticarlo, salimos de esa posición de obediencia a la ley para convertirnos en jueces, que estamos por encima de la ley. Esto sí que queda claro en el texto. Fijaos lo que dice el 12. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, porque criticas a tu hermano y murmuras a tu hermano, ya no eres hacedor de la ley, que es lo que te corresponde. Ser hacedor, obedecer, estás debajo de, sino juez. Te pones por encima. Te pones como juez que juzga. ¿Se entiende, no? No es tan complicado. Bien. Uno solo es el dador de la ley, dice Santiago. Uno solo es juez. No hay más. Uno solo, que es el que puede salvar o destruir, dicen otras versiones. Salvar o destruir. Salvar o condenar. Y acaba diciendo, pero tú, ¿quién eres para juzgar? ¿No? ¿Veis el argumento? Esto es un argumento de peso. El que murmura y juzga se convierte en juez y se va de una posición que sería de humildad con respecto a la ley, de obediencia, se va para arriba al lugar de juez.
y juzga y condena al hermano. Y dice Santiago que juez solo hay uno, que es Dios. Así que ahí está esa pregunta. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Es una pregunta que se nos hace. Así acaba este tema. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? En este contexto de lo que está diciendo Santiago, por eso yo he titulado este punto, no somos nadie para juzgar y criticar a un hermano. ¿Vale? El problema es que nos creemos que sabemos mucho cuando opinamos. Hay un tipo de defecto que tiene el español, no sé los demás, que es pensar que lo sabemos todo, que no sabemos tanto. Y a la hora de juzgar y condenar y hablar, parece que sabemos mucho. No sabemos tanto y nos ponemos a juzgar. Incluso parece que nos creemos superiores a los demás, que somos más santos. Yo soy superior y entonces critico a este, ¿no? ¿Sabes? Esa es la actitud. Esa actitud ya conecta con el tema con el que empezamos. Es una actitud de soberbia. El que se cree juez, el que actúa como juez sin serlo, eso es una actitud de soberbia. No es una actitud de humildad, es la soberbia. Dice un salmo que he encontrado que lo relaciona este tema de lo que hablamos contra un hermano con la soberbia. Dice, en versión de las Américas, Salmo 101:5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Son palabras durillas, ¿eh? Destruiré al que murmura, y encima es calumnia, es mentira. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El que habla contra el hermano es arrogante, es altanero, es altivo, es soberbio. Se pone en la posición de juez. Tiene tela, ¿no? Esto, porque, ¿sabes por qué tiene tela? Porque es que la tendencia nuestra es hacerlo. Y luego cuando hablamos de que no hay que hacerlo, bueno, pues que me tengo que desahogar. O es que esto no es criticar, esto es compartir, esto es comentar. Tenemos una serie de herramientas para justificar lo que hacemos mal, porque es la necesidad de hablar. Pues no hay que callarse, hay que aprender a callarse y hay que aprender a no juzgar. Porque eso es la humildad. Y lo otro es la soberbia. El segundo ejemplo de soberbia que vemos está en los versículos siguientes. Vamos al 13, 16. Vamos a leerlo. Del 13 al 16. Si tenéis vuestra Biblia podéis mirarlo. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allí un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Me parece que yo he leído otra versión, ¿eh? Lo siento, que he usado otra Biblia, perdón. Igual habéis leído otro texto. No pasa nada. He titulado este punto, que es el segundo, no somos nadie para hacer planes en nuestras vidas sin contar con Dios. ¿Sí? No somos nadie para juzgar y murmurar, no somos nadie, en segundo lugar, para hacer planes sin contar con Dios. Esta exhortación parece que se dirige a gente que tenía negocios y que hacían sus planes de negocios. Pues dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, negociaremos, traficaremos, dice otras versiones, y ganaremos, ¿no? Que no dice aquí que esto sea malo, ¿eh? O sea, tú tienes un negocio y tienes que planificar. Pues irás aquí, trabajarás, ganarás dinero y luego irás a otro sitio. Bueno, no sé el negocio al que se refiriera Santiago. El problema no es planificar, que eso estamos llamados a hacerlo. Ni el problema es el trabajo.
Al revés, el trabajo es una bendición. ¿Acordaos? Ya sé que tradicionalmente el lunes no le gusta a mucha gente, pero el lunes un cristiano tendría que estar contento de ir a su trabajo, porque el trabajo forma parte de los mandamientos de creación. Antes del pecado, en Génesis 3, Dios le dio a Adán y Eva el trabajo. Formaba parte de la bendición. El trabajo es una bendición. Y tú vas a trabajar y vas contento porque vas a trabajar. Es posible que no te guste tanto tu trabajo. No todo el mundo tiene la suerte que yo de trabajar en algo que te gusta. Pero el trabajo es algo bueno. Es ir a trabajar, es ir a servir al Señor también. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Pues vas a descargar un camión, lo descargas como para el Señor, con alegría. Venga, échame otro saco. O sea, y hacerlo bien, con excelencia. Bueno, esto me he ido, ¿no? O sea, el trabajo, no, lo digo porque muchas veces está ese concepto del sur de Europa, del trabajo como un castigo, como un palo, que asco el lunes, a ver el siguiente puente, las vacaciones. O sea, estamos obsesionados con no trabajar, cuando trabajar es nuestra misión también. Y es un punto de misión y de ser misionero. Bueno, me he ido. Bien. ¿Qué estábamos? ¿Por dónde íbamos? O sea, el problema no es que tú planifiques o que trabajes o que decidas, ¿no? No es el problema. Pero fíjate cómo Santiago va a corregir la actitud incorrecta de esta gente, que no era planificar, era otra. Dice, 14, vamos ahora a los que decís hoy y mañana, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Ese es el argumento de Santiago, es un poco desde la lógica. Es como diciendo, no planifiques con tanta autosuficiencia y tanta seguridad en ti mismo, y como así, ¿sabes? Yo voy a hacer esto porque yo lo voy a hacer, porque yo voy a... Es como, es la soberbia, porque luego lo dice en el 16, no es buena vuestra... no os jactéis de vuestra soberbia, os jactáis en vuestra soberbia. O sea, el problema es la soberbia, el problema es la autosuficiencia, el problema es creerme dueño yo de mi vida. Pero entonces aquí dice, si no sabéis lo que será mañana. O sea, no puedes planear como si supieras, porque no lo sabes. Solo lo sabe Dios. Y eso ya te resta autosuficiencia o arrogancia, o como le quieras llamar. Lo segundo que dice es, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? La vida, ¿qué es la vida? ¿No? O sea, tú no puedes decidir por ti mismo que tú vives eternamente, y entonces voy a planificarme toda mi vida. Porque la vida, según esto, puede ser como una neblina que aparece pero que desaparece muy rápido, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, y que incluso el tiempo que vamos a estar aquí es poco, no es tanto. Yo no tengo el control del tiempo, ni de la vida, ni sé lo que pasará mañana, como para hacer esos planes así. Entonces, por el contrario, lo que viene a decir Santiago, en vez de hacer con esa autosuficiencia lo que quieres hacer, ¿qué dice? Versículo 15, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, ahí está la diferencia. Si el Señor quiere, no si yo quiero. Si el Señor quiere, viviré. Pero es que igual no vivo para cuando estoy planeando. ¿No? Díselo a los 2 millones que han muerto este año por la pandemia. Si estaban planeando eso antes de que llegara la pandemia. O sea, si Dios quiere y vivimos, entonces si Dios quiere que cuando viva no sé dónde, en qué época, haga esto, entonces lo haré. Pero si Dios no quiere, no. Si Dios quiere. Claro, esta frase antes se usaba mucho, ¿os acordáis? Los más mayores. Decíamos como una coletilla, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no? Incluso en catalán. Yo lo recuerdo de gente catalana, si Déu vol. Sí. Claro, está bien, pero no sirve solo como coletilla. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que el que entiende esto es porque tiene
una clara intención en su vida de hacer la voluntad de Dios. Es una decisión que uno toma. O la tomamos cuando nos convertimos o la podemos tomar hoy. Pero es poner a Dios en el centro de nuevo de nuestras vidas y tomar la decisión de hacer su voluntad. Entonces, cuando yo quiero hacer su voluntad, ya viene todo lo demás bien, porque leo la palabra, conozco la palabra, sé lo que dice sobre para qué estamos aquí, sobre el papel del dinero, sobre para qué la familia, sobre el matrimonio, sobre esto, sobre la misión, sobre amar al prójimo, todo. Y ya mi vida ya tiene un rumbo. Y si no lo dice exactamente porque no lo dice, pues oraré al Señor para saber su voluntad. Por lo tanto, el que entiende esto, ora mucho. Señor, si es tu voluntad, este trabajo que me ha salido, ¿es tu voluntad? A lo mejor no es tan fácil saber si es su voluntad, pero la actitud del que decide es primero preguntarse, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, me gustaría hacer esto, ¿es lo que tú quieres? Me quiero casar con fulanita, ¿es la que quieres para mí? Me quiero trabajar en este puesto, quiero ir a vivir a tal ciudad, me voy a cambiar de casa a otra ciudad, voy a hacer este ministerio. O sea, nosotros pasamos el día haciendo planes, pero ¿contamos con Dios o no en esos planes? Ese es el problema que Santiago está diciendo aquí. El mismo Jesús dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Jesús. Imagínate nosotros, que somos sus seguidores, no estamos aquí para hacer nuestra voluntad y por lo tanto planificar sin contar con Dios. De hecho, aquí viene la conexión con el tema con el que hemos empezado, actuar en la vida planeando, haciendo, decidiendo, como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que ver conmigo, como si yo pudiera hacer lo que quiero sin tenerle en cuenta a Él, es fruto de la soberbia. Por eso este es otro ejemplo de soberbia. Y lo dice en el 16. ¿Qué dice el 16? Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. O sea, ¿debierais de decir si Dios quiere? ¿Debierais decir esto? Pero no estáis diciendo esto. Lo que estáis haciendo es jactándoos en vuestras soberbias. Porque no cuentas con Dios, de verdad. La frasecita la podemos decir y está bien, pero no solo decir la frasecita, si Dios quiere. Porque ¿y si Dios no quiere, qué vas a hacer? ¿O qué voy a hacer yo? Yo ahora mismo estoy orando por un tema que me preocupa. Estoy orando, pero ya antes de orar me he dado cuenta que ya estaba decidiendo. Porque me lo pide el cuerpo. Sobre un asunto. Y menos mal que Santiago me ha dado caña. Entonces, digo, ¿y si el Señor no quiere que vaya por el camino que quiero ir? Para un tema, da igual el tema que sea. ¿Y si el Señor no quiere? ¿Estoy dispuesto a renunciar lo que yo había pensado para hacer otra cosa si el Señor no quiere? ¿Me voy a parar? ¿Realmente queremos hacer la voluntad de Dios o la nuestra? Este es el tema, es un tema enorme, grande. Y aquí está la forma de acabar de Santiago, que usa palabras que son pues del cristiano, o sea, dice, pero ahora os jactáis, o sea, os enorgullecéis, usando otra palabra, os enorgullecéis en vuestras soberbias o en otra manera de hablar, en vuestra autosuficiencia o en vuestras capacidades, en lo que tú crees que tú puedes hacer, ¿no? Te enorgulleces de ti. ¿Sabéis a quién le pasó esto? Ezequiel 28. A un ángel, que era el más hermoso. Pero se halló en ti maldad porque te envaneciste a causa de tu hermosura. O sea, la caída es grande en nuestras vidas cuando actuamos por encima de nuestra posición.
sea como jueces para juzgar y condenar y murmurar, o sea para decidir lo que vamos a hacer sin contar con la voluntad de Dios. Este era el segundo ejemplo. Dice, hostia, qué palo, ¿no? Estos son palos aquí, va. Pero por algo será que el Señor insiste en el asunto. Porque podía haber acabado en el versículo 10 y humillaos y Dios os exaltará, pero no, nos pone dos ejemplos que probablemente es de lo más cotidiano que puede ocurrirnos y que es una prueba de una actitud de soberbia delante de Dios y una mala actitud en relación a los hermanos. Finalmente, el último versículo que nos toca para hoy es el tercer punto, que no le he titulado nada porque el versículo ya es el título. Y al que sabe hacer lo bueno, es como una conclusión que los comentaristas dicen que no se refiere a lo que acabamos de decir, se refiere en general a lo que viene diciendo en toda la carta. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el pecado, lo que está mal, no es solo lo que hacemos mal, sino el bien que sabemos hacer que no hacemos, ¿no? Se llama pecado de omisión. Podemos cometer o podemos omitir. La omisión, aquí ya, ¡buah! Esto yo creo que un poco Santiago, inspirado por el Señor, lo que busca es decir, de soberbia nada. O sea, no somos tanto, ni somos tan buenos, ni tan santos, ni nada. O sea, nos ha dado tres ejemplos que son universales, el que critica y juzga, el que no tiene en cuenta a Dios, y aquí, pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque todos sabemos que insultar está mal, que matar está mal, o sea, lo que hacer el mal está mal, pero si sabes hacer lo bueno y no lo haces, y no lo hago, también está mal. Entonces ya te han pillado, o sea, te pillan en todos lados. ¿Para qué nos pilla? Para que nos sometamos a Dios, nos humillemos delante del Señor y estemos en la posición que hemos de estar. Acercaos a Dios, pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones, lo que decíamos la semana pasada. Corregir. Este mensaje es para que corrijamos. Así que, en relación a esto que estábamos diciendo, Martin Luther King dijo, no me duelen los actos de la gente mala, ¿os suena esta frase? La ponen mucho en internet. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿No? Esto es pecado de omisión. Sabemos hacer el bien, pero miramos para otro lado, ¿no? Como los que pasaron por aquel que le han pegado la paliza de la parábola del samaritano, ¿no? Del buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, vieron ahí aquel tirado, no, siguieron su casa. Sabían qué tenían que hacer, pero no lo hicieron. Nosotros estamos llamados a hacer lo que sabemos que es bueno, que se tiene que hacer. Así que nada, hermanos, terminamos aquí. Conclusión final, someteos pues a Dios y humillaos delante del Señor. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.